El doctor Cipriano Sotelo Salgado en este espacio El Comentario de K Noticias. ¿Cómo está, doctor? Qué chava, a todo dar. Bueno, ya nos platicará porque viene recién llegado de Costa Rica. De Costa Rica, ¿Sí? Otra vez. Fuimos Otra a Costa vez. Rica. Ahorita me platica detalles padrísimo. porque tenemos imágenes. Sí, sí. ¿No? Y nos Imágenes comparte cómo le fue. exclusivas. Sí, imágenes órale. exclusivas, además. Sí. Y de camarógrafo de primera. Eso sí, ¿eh? ¿No? Ya me enseñaste y ahora a ver cómo... Ahora nadie cómo lo le das para. marcha atrás. No. Nadie lo para, Esperamos doctor. que nuestros televidentes puedan calificar, ¿no? El avance que hemos tenido como camarógrafos. Como camarógrafo, de allá en producción también, a ver, que le pongan del 1 al 10, Eso ¿no? sí, eso sí. que nos O aprobado y califiquen. reprobado. Oiga, antes de entrar de lleno con ese tema de su visita a Costa Rica, ayúdenos a entender, por favor, qué es lo que está pasando con lo de las fosas, fosas comunes de Tetelcingo. Ya se habla de otra fosa también en Jojutla, una fosa que, pues un caso que se destapó por el caso de el tema de Wenceslao, de una persona víctima de secuestro, Sí, y que la familia pidió que le entregaran el cuerpo que aparentemente estaba en el Servicio Médico Forense de Cuautla y que resultó que estaba inhumado en esta fosa, ¿no? Sí, y de ahí todo lo que ha venido. Sí, se ha politizado mucho el tema, ¿no? Ya están participando algunos actores también políticos, tratando de sacar raja de este tema y yo creo que no debemos aprovechar el dolor de terceros, como son los familiares de los que ahí han perdido la vida, como para llevarlo a escenarios de interés personal. Yo creo que la Fiscalía hoy tiene la pretensión de hacer las cosas bien, ya lo decía Javier Pérez Durón en el encuentro que tuvo recientemente con representantes de las víctimas, que quería hacer las cosas bien. Están desde luego haciendo su trabajo, pero yo creo que al fiscal le vendría bien el proponer la integración de una comisión para darle certeza a la sociedad de que lo que se va a hacer allí tiene que ser transparente. Una comisión integrado por especialistas en la materia jurídica, especialistas en la ciencia pericial, sobre todo en medicina legal para determinar causas de muerte, ciudadanos, supervisores que pudieran estar, sobre todo que tengan interés, para que se constate que todo lo que se está haciendo se hace de manera transparente y sin pretender proteger a alguien en especial. Y si se van a lindar responsabilidades, si alguien tiene que responder administrativa, civil, penalmente, pues que se haga, ¿no? Que llegue a donde llegue. A donde tope. Yo no creo que el gobernador, el secretario de gobierno, los diputados, el propio fiscal tengan interés de proteger a alguien en especial. Son eventos que se dieron en la administración pasada de la Fiscalía, aunque con este gobierno desde luego, pero desde el punto de vista jurídico-político a nadie le conviene tratar de ocultar lo que se ha estado descubriendo. Entonces ahora recuperar la credibilidad implica hacer las cosas bien y con transparencia. Pero se habla de una fosa clandestina. Primero, para llamarle fosa clandestina habría que tener ese concepto. La clandestinidad viene como consecuencia de algo irregular no autorizado por la ley. Entonces habría que analizar si efectivamente donde se inhumaron esos cuerpos es un panteón o no, si tiene o no los requisitos que establece la propia Dirección Municipal de Tetelcingo, para verificar si se enterraron en cualquier lugar o es parte de un panteón. Si no fuera así, pues evidentemente desde ahí empieza también una serie de violaciones a la propia ley. Sería entonces, no sería una fosa clandestina, sino una fosa irregular. Probablemente, y sobre todo por lo siguiente, aunque sea una fosa común, que es donde generalmente se llevan los cuerpos no reclamados por las víctimas en el caso de una investigación, la autoridad no puede tener de por vida unos cuerpos, sobre todo porque no se tiene en servicios periciales las condiciones para tener ahí un cuerpo durante mucho tiempo por la descomposición natural. Entonces, protocolariamente lo que se hace es que un cuerpo se busca a los familiares, se hace toda una tramitología y se les entrega. Cuando no aparece nadie, por más que se agotaron todas las medidas que marca la propia ley, entonces ya se destinan a una fosa común que forma parte de un panteón municipal y desde luego con toda la protección de vida y también algo muy importante, con su ADN extraído y su identidad. Porque no aparecería algún familiar que lo reclame hoy, pero puede ser que aparezca en 6 meses, 1 año, 2 años. Y muchas de las veces para entonces el cuerpo ya quedó sin efectos o ya se desbarató y a veces quedan los puros huesitos, ¿no? Que es lo que se queda al último, pero sí hay un ADN que se puede correr y comparar con quien considere que ahí está su familiar y aunque sea los huesitos se le entregan. Habría que decirlo de manera muy cruda, pero es real.
En este caso concreto habría que ver si ese requisito se cumplió. Si ese requisito se cumplió, entonces van a estar ahí el ADN, quien considere que es familiar de uno de esos cuerpos tendrá la oportunidad de corroborarlo, pero es tanta la desconfianza hoy en día que ni siquiera van a quedar convencidos con el ADN que pudieran darles. Sí. Van a querer extraerlo y seguramente del fémur, que es generalmente donde extraen estos casos ese ADN, pues van a querer materializar ese tipo de periciales, que yo creo que es sano también para que la gente tenga la certeza. Probablemente se logre identificar a alguien de ellos como su familia, se les entregue y probablemente no. Pero ¿por qué esperar a que llegue un evento de esta naturaleza para hacerlo cuando se pudo haber hecho con tiempo? Entonces, si la pretensión del fiscal es deslindar responsabilidades como parece que es, pues de modo que cada quien asuma su propia responsabilidad en su propio actuar. Hemos escuchado que el fiscal habla de 103 cuerpos. Ya hace rato dabas cuenta de un informe policial, se habla de 150 cuerpos, por voz mismo de la coordinadora de ciencias periciales en aquel entonces, ¿no? Sí. La doctora Ana Lilia. Exactamente. Entonces, yo creo que una vez que se extraigan los cuerpos, que se van a contabilizar y ahí se tiene que responder desde luego, pero yo veo a Javier Pérez Durón con la posibilidad de transparentar todo, que se haga público, así que sí valdría la pena que el Congreso del Estado ahí pudiera también proponerle al fiscal o inclusive apoyar al fiscal en la integración de una comisión especial. Recuérdate que en el caso de Ayotzinapa, el presidente de la República dio por cerrado el caso con un veredicto jurídico. Después se vino la determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el comité especial que se conformó, y después el presidente da la instrucción a la Procuradora General de la República para que se cree una comisión de investigación. Bueno, ¿y por qué no lo hizo antes? O sea, que eso no pase en Morelos, que se cree antes, de manera conjunta con el Ministerio Público encargado, que se haga la investigación transparente y se delineen responsabilidades. Es un tema complejo, desde luego, que muchos han utilizado para subirlo como bandera política, pero piensen un poquito en lo que sienten las víctimas. Sí, es lamentable, ¿no? Sí, no hay intereses ahí mezquinos muy extraños. Bueno, le seguimos dando al caso porque seguramente sí, ¿no? Va a haber mucho de qué hablar. Va a haber mucho sobre esta fosa y queríamos también entender. Fue a Costa Rica, ¿cómo le fue? Sí, no, pues padrísimo. Sí, fuimos a Costa Rica, ahí grabamos algunas imágenes. ¿Acompañado de? Sí, del maestro Moreno. Ya sabes que el maestro Moreno nunca se pierde. Cuando es de cotorreo, ahí siempre está. ¿De cotorreo? ¿No? Fíjate que fuimos con el maestro Moreno, fuimos con el maestro Pedro Martínez Bello, que es presidente del Foro Morelense de Abogados, que aglutina a la mayoría de las agrupaciones del estado de Morelos, y el maestro Guillermo Arroyo, magistrado electo, que aún no ha tomado el cargo. Está en espera de algunas decisiones, pero bueno, los cuatro coincidimos en ir. Estuvimos visitando lugares muy importantes, como por ejemplo las instalaciones de el Colegio de Abogados de Costa Rica, que es un tema fundamental que viene caminando ya en la agenda del Senado de la República. Y no va a haber vuelta de hoja. El sistema de justicia oral viene acompañado de la colegiación obligatoria, no solamente de abogados, de profesionistas de todas las áreas, pero tiene sus ventajas muy importantes. Fíjate que yo me quedo con una satisfacción muy importante, y habría que considerar a Costa Rica como un modelo no igualado en toda Latinoamérica. El Colegio de Abogados de Costa Rica evalúan a todos los abogados litigantes. Cada 2 años les hacen una evaluación y ellos determinan si pasan los exámenes, entonces su patente sigue vigente como para que oferten, desde luego, los servicios jurídicos, pero también en el supuesto que lleven a cabo transacciones ilegales o inclusive engañen a los clientes, les cobren sin llevar a cabo los trabajos, se les sanciona, se les sigue un procedimiento, se les sanciona y pierden su patente, o inclusive por un tiempo determinado o de manera definitiva. Esto es interesante porque la gente hoy en día está totalmente desprotegida. Los abogados cobran lo que quieren, hacen el trabajo a medias o a veces no lo hacen. Algunos otros sí lo hacemos o tratamos de hacerlo, pues, claro. Pero si tenemos un colegio que nos tome del cuello y nos diga, aquí por la derecha, si cumples, es justo que cobres. Pero también si no cumples, los abogados hemos perdido mucha credibilidad. Y una evaluación periódica, como en Costa Rica, ¿no? Exactamente, Cada 2 años. Periódica, pero vamos más allá. Fíjate que es tan interesante el tema que el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que así se llama, lleva a cabo generalmente 4 a 5 eventos por mes, al que están obligados a ir los abogados litigantes. Entonces, los que se hacen en los 2 años, pues ellos llevan un control de quiénes fueron, y ese es el prerequisito para ser evaluado. Si tienes menos del 80%
de participaciones a esos cursos de evaluación, no tienes derecho a evaluarte, en automático te van a suspender por 2 años. Eso hace que todo el mundo vaya. No puedes ejercer. Claro. No puedes ejercer como abogado, así es. Entonces eso nos obliga para que nosotros vayamos a todos los cursos de capacitación y desde luego seamos abogados estudiosos y estemos a la vanguardia, actualizados. Si no tenemos esa obligación, pues hoy en día difícilmente alguien va y lo hace. Mira, ahí estamos en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ajá. Está ahí un representante de la Corte, nos está explicando, ahí en ese salón llevan a cabo las audiencias de casos internacionales, ahí están todas las banderas de todos los representativos, los 35 países de Latinoamérica que conforman el Pacto de San José, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se juzgan los casos importantes de violación de derechos humanos con carácter vinculativo para todos los países. Esto quiere decir que si es un caso, por ejemplo, donde está inmiscuido México, no porque se resuelva contra México quiere decir que nada más obliga a México. No, ese criterio se queda y obliga a todos los países restantes. Es una vinculación que se hace y eso creo que ha ido avanzando bien. La verdad que es digno de destacar, estuvimos ahí platicando, escuchando desde luego. Mira, ahí tenemos en la fotografía atrás a Sergio García Ramírez, un juez mexicano, que estuvo integrando la Corte de una manera muy, muy digna, representante de México en la Corte, terminó su periodo ya. Y hoy hay otro mexicano ahí también. Imagínate, nos debemos sentir muy orgullosos como mexicanos porque siempre hemos tenido un representante mexicano. Hoy está Eduardo MacGregor, también un doctor muy importante que representa a nuestro país. Y desde luego que llega a formar parte de la Corte, pues se olvida del país y tiene que ser neutral. Pero por términos generales se nos explicaba que cuando se va a fallar contra un país, pues el representante de ese país tiene que pedir que se le permita su ausencia para no tomar parte de ese veredicto y el día de mañana no se especule que trató de beneficiar al país. Esta es la explanada de la Corte Suprema de Costa Rica, donde pues se llevan a cabo todos los litigios, ¿no? Donde hay pues la gente, la necesidad de ir a los juzgados, hay mucha posibilidad de asistir de manera directa a las audiencias. Ahí estamos ingresando a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las instalaciones yo creo que muy dignas, muy apropiadas, y hay gente de todo el mundo. Hay pasantías donde se convoca cada año a toda la gente que tenga el interés. Habría que meterse a la página de internet para buscar cuáles son las condiciones. Y padrísimo, te cobran $500 por esa pasantía la Corte, pero te incluye hotel y te incluye avión. Es decir, haz de cuenta que pues estás pagando una 10ª parte, ¿no? Por ir ahí, y sobre todo la capacitación a lo largo de una semana que te dan para que puedas tú especializarte en los litigios internacionales por violación de derechos humanos. Hay muchísimo que aprender. Yo creo que Costa Rica sí es un país digno de poder analizar. Obviamente hay una diferencia muy grande con México. Allá son 5 millones de habitantes en todo el país. Y México, bueno, pues somos 127 millones poner de acuerdo. Pesos. Exactamente, ¿no? Hay más control. Y sobre todo que fíjate, 5 millones de habitantes aproximadamente y 500,000 son nicaragüenses. Los otros 4,5 millones son costarricenses. Entonces no hay tanto descontrol. Ahí en la Corte, mira, nos encontramos a un grupo de peruanos. No iban con nosotros, eran peruanos que ahí coincidimos con ellos. Ahí está el maestro Guillermo Arroyo tomándose una fotografía. Parece que estamos en Egipto, mira, con la pirámide, pero con la fotografía, la bandera de Costa Rica, ¿no? Bien. Hubo lugares padrísimos que visitamos. Estuvimos también en ciencias periciales de allá, viendo la tecnología, cómo ha ido avanzando. No parecería de verdad que Costa Rica está muy avanzado. Sin embargo, hay figuras jurídicas que sí vale la pena traerlas a México. Retomarlas, pero en la colegiación de abogados te quedas sorprendido por las instalaciones. Y las instalaciones del colegio que tienen, obviamente canchas de tenis, canchas de fútbol, tienen albercas, tienen vehículos para ellos, tienen auditorios con capacidad hasta 500 personas. Y dices tú, bueno, ¿y por qué el colegio puede darse ese lujo allá? Pues con las cuotas de los agremiados, con los cursos, con los timbres inclusive que se venden, que no es otra cosa más que la autorización que ellos te dan para que tú certifiques que la firma que aparece en una demanda sí es de tu cliente. O sea, de manera muy sencilla te explico. Salvador Valora presenta una demanda contra Carlos. Entonces, el juez no le consta que Salvador Valora haya firmado ese documento, ahí aparece un garabato y no sabe si es de él. Después de que termine el juicio, probablemente Salvador Valora va y le diga, señor juez, yo no soy ya me fueron a embargar porque perdí un juicio y yo no tengo nada que ver ahí. Entonces la juez dice, bueno, pues ahí usted aparece su nombre y usted arréglese con su abogado. ¿Y qué va a ocurrir? A lo mejor vas a perder hasta tu patrimonio por algo que tú nunca supiste. En Costa Rica lo que hicieron fue, a ver, abogado, a ti te vamos a vender los timbres y tú le vas a poner un timbre a una demanda y es certificar que la firma que está ahí es de Chava Valora.
Pero si al rato no- Chava Valora lo desconoce, tú serás abogado el responsable y te vamos a inhabilitar de tu vida por mentiroso. Ok. Entonces los abogados, ¿tú crees que van a aventar ese tirito? Pues ¿cuándo? Nunca, nunca. Entonces hay creo que controles muy interesantes. En México no será sencillo, pero haremos los esfuerzos. Creo que nos compete como abogados. Muy bien, pues estamos viendo las imágenes de allá de Costa Rica. Calificación, Sevilla. ¿Sí la armó? ¿Sí? ¿Sí? 10, Guau. dice 10. No, pues ahora dame chamba, mi querido Charlie. Pero de veras, ¿eh? Isar Gio también 10. Sí. No, pues Dice me que enseñaron sí. mis amigos, mira, a grabar quietecito, no te muevas tanto y ahí están las imágenes. Perfecto. ¿No? Enhorabuena. doctor. Gracias, mi querido Chava. Ahí Qué estamos. bueno, y pues le vamos dando seguimiento a este otro tema de la Con gusto. colegiación Claro que sí, con mucho de gusto. abogados, ¿no? Así Ojalá es. se pueda adoptar este modelo aquí también en México. El doctor Cipriano Sotelo, como todos los lunes aquí con nosotros. Regresamos. Bien, todos, ¿eh?